Bendice, Dios mío, la reunión con tu Espíritu Santo, Dios mío. Bendice la reunión, Señor, de esta tarde y háblanos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Padre eterno, que tú toques las almas, Dios mío, de los que van a escuchar por las redes sociales, por YouTube, por Telegram, Señor, también, Dios mío, alabado sea Dios, por Facebook. Toma control, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo es tu nombre. Estuvimos hablando y predicando de la separación del pueblo de Dios con las demás naciones. Como vimos, hermanos, como, alabado sea Dios, cómo nos hablaba el Señor, que no teníamos que hacer alianza ni pacto con los moradores de esta tierra, porque para no copiar sus malas acciones, que tampoco podíamos darle, hermano, a nuestras hijas y a nuestros hijos al pueblo del mundo, ni tampoco tomar para nuestras hijas o nuestros hijos, hermano, mujeres o varones del mundo, para hacerlos sus compañeros, porque, alabado sea Dios, para que no tropezaran y ni aprendieran, ni se apartaran del camino del Señor. Hoy vemos, hermano, la realidad de que los jóvenes no quieren nada con el Señor. En el sentido, hermano, de que hacen lo que quieren. Una, porque son jóvenes. Y la segunda es porque no tienen a Cristo en su corazón. Ni le han predicado de Cristo en su corazón, ni tampoco le han conocido cuando son niños o cuando son jóvenes. Porque el que tiene a Cristo, hermano, lo tiene todo. Y espera en su santa y divina voluntad. Y no se asocia con las personas del mundo, ni tampoco hace alianza, ni hace pacto con las personas del mundo, hermano, para hacer mal, ni tampoco, hermano, para hacer bien. Se aparta de lo que es todo contaminación y de todo lo que es inmundicia. Se aparta para nuestro Dios, se aparta para Dios. A su nombre sea la gloria. Pero hoy vamos a abrir la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios 6, verso 14. 2 de Corintios, capítulo 6, el número grande, capítulo 6, verso 14. Y vamos a leer la palabra del Señor, alabado sea Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos hables, Dios mío, a nuestro corazón y a nuestra mente. Y abre nuestros ojos espirituales, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor.
Qué lindo, hermano, porque todos estos pasajes siempre nos está hablando y siempre estos que se tocan estos pasajes, el Señor nos habla nuevas cosas. Ahora Pablo le habla a los de Corintios allí en esa segunda carta, hermano, diciendo que no os unáis, dice, en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora, Pablo le advertía y le decía que nosotros somos templos de Dios. Y como templos de Dios, tenemos que vivir, hermano, como Dios quiere, agradando a Dios en todo momento y haciendo una separación, hermano, y guardándonos de toda contaminación, para que Dios nos ayude, para que Dios nos proteja y para que Dios nos bendiga, alabado sea Dios, en el día que realmente Dios nos da esa bendición, alabado sea Dios. Pero qué compañerismo, dice. Ahora dice, no os unáis. Yo no me puedo unir. Dios nos habla, dice, no os unáis con yugo desigual. O, dice, en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. No solamente con los incrédulos de afuera, con las personas que no tienen a Cristo, con las personas que ya aún han pasado por la iglesia y se han ido para el mundo, que son unos incrédulos, que no creen en nada. Dios no está hablando no solamente de eso, sino que también adentro de la iglesia hay personas que no creen a Jesucristo. Entonces no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Una persona que viene a Cristo es un alma preciosa. Dice que cuando uno hace volver a un pecador, dice un pecador que se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos, aleluya, gloria al Señor. Cuando viene esa alma a Cristo, hermano, tiene ese proceso de que Dios la va purificando, que Dios la va limpiando a través de su palabra. Mientras ella va empezando a buscar de Dios, alabado sea Dios, viene el momento, hermano, alabado sea Dios, que tiene que tomar una decisión, alabado sea Dios, de pasar por las aguas o no. De bautizarse. Viene un alma y se bautiza, hermano, alabado sea Dios, y siguen los caminos de Dios, pero también se tienen que ver los frutos. Porque ahí ya tiene que empezar a ver frutos del Espíritu. Frutos que está caminando con Cristo. Frutos que está, alabado sea Dios, caminando, que su caminar es con Cristo y ayuda no solamente a la iglesia, que ayuda al pastor, sino que ayuda a la obra, añadiendo almas, hablando de Cristo a cualquier persona, alabado sea Dios, que va a los diferentes lugares, hermano, y habla de Cristo, y en cualquier lugar que se mueva, también habla de Cristo, hasta entrega folletos si quiere. Eso es una persona arrepentida, eso es una persona que ya está convertida, eso es una persona que tiene alabado sea Dios, que tiene ya un poco de tiempo en la iglesia, pero que muestra los frutos de arrepentimiento. Que es una persona que le cree a Dios y que le cree a su palabra y hace conforme y vive conforme a lo que está escrito. A su nombre sea la gloria. Pero también Dios le habla a nosotros, hermanos, que no nos podemos unir en yugo desigual. Yo no me puedo unir. Unir significa andar dos juntos. La Biblia dice, andará dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Uno tiene que andar, moverse, a estar con los hermanos, pero uno tiene que saber identificar, hermano, quién es un carnal y quién es un espiritual, o quién va en camino a una espiritualidad, que muestra, que ora, que ayuna, que está en los servicios de oración, que está en los servicios de la palabra, que está a la orden, hermano, para trabajar para el Señor.
Y se muestra, alabado sea Dios, como se mostró Josué a Moisés, que cuando Moisés se iba para la casa, pero el que permanecía orando, el que permanecía en el tabernáculo, era Josué, que no se movía ni de noche ni de día del tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque le interesaba estar en la presencia del Señor. Y así después vienen los frutos. Porque ¿a quién otro más iba a poner Dios, hermano, en sucesión de Moisés? Cuando Moisés ya estaba a punto de partir. ¿Quién otro podía liderar al pueblo, hermano, que estuviera en la presencia del Señor? ¿Y los otros dónde estaban? Cada uno en sus casas, dice la Biblia. Que cuando Moisés salía del tabernáculo, todos se paraban en la puerta del tabernáculo para ver cuando Moisés entraba allí al tabernáculo de reunión. Y dice que cuando entraba Moisés al tabernáculo, bajaba la nube allí y hablaba con Dios cara a cara. Por eso eligió Dios a Josué en sucesor de Moisés. ¿Por qué? Porque Josué no se movía del tabernáculo de reunión. Estaba de día y de noche orando, intercediendo por el pueblo y por Moisés, pero también estaba allí, hermano, creyéndole a Dios. A su nombre sea la gloria. Lo dice la Biblia. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuántas personas incrédulas hay hoy en la iglesia? Sentados con la Biblia abierta. Que se les predica la palabra de Dios. Se les lee la palabra de Dios. Pero no ponen por obra lo que dice la palabra. Ni lo que se toca el pasaje que se ha tocado en la reunión. Que cuando se les dice, hermana, tiene que orar. Tiene que ayunar. Tiene que empezar a buscar de Dios, hermano. Lea su Biblia en su casa. Medítela. Ayune. Pídale a Dios que le dé sabiduría. Y la persona que realmente ama a Dios va a hacer lo que se le dice, va a probar si realmente es de Dios o no es de Dios lo que nosotros le estamos diciendo. Pero la que no cree no va a hacer nada. Va a hacer totalmente todo lo contrario. ¿Y por qué hay personas, hermanos, que están unidas con esas personas? Que se unen en un yugo desigual. Porque andan en la carne. Porque piensan en las cosas de la carne. Aman a este mundo, porque la palabra de Dios dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Los incrédulos, los que no creen, van a amar más al mundo que las cosas del Señor. A su nombre sea la gloria. Porque van a amar más al mundo que a las cosas del Señor. Que ponen pretexto para venir a las reuniones. Entonces, cuando empiezan a poner pretexto, hermano, esa persona ya no está amando a Dios. No ama a Dios como realmente tiene que amar. Eso es una persona incrédula que ya no está creyéndole a la palabra del Señor. Porque ¿quién es el que va a arreglar mis asuntos? ¿Quién es el que va a pelear mis batallas? Pero si es Cristo, y si yo le creo a Él, tengo que mostrarme que yo le creo a Él, que yo me muevo con Él. Pero Pablo le decía, hermano, lo de Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque en la primera carta, hermano, alabado sea Dios, él amonesta a una persona que había pecado, y tal pecado que ni aún se nombraba entre los gentiles. Ese pecado era que tenía el hijo, estaba junto con la madrastra, y la iglesia se lo permitió, la mayoría de la iglesia se lo permitió. Otros se dividieron, la iglesia de Corintios se dividió. Porque unos seguían a Pablo, otros seguían a Cefas, otros seguían, alabados a Dios, a Apolo, otros seguían a Cristo. Pero nadie amonestaba al que estaba en pecado. Los que estaban en desacuerdo decían una cosa o la otra, pero nadie lo amonestaba. Nadie hacía lo que el Señor decía. Entonces Pablo puso esa carta y le decía, ¿Cristo está dividido? Claro que no.
Pero lo que divide la iglesia es el pecado. El pecado, hermano, cuando no se descubre ni tampoco se corrige. No se amonesta a los hermanos que están en pecado. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Unir significa, hermano, cuando yo uno una tabla y uno hace el ensamble que queda a tal perfección, hermano, que no parece que fuera ensamblada esa tabla. Entonces yo estoy uniendo en esa tabla con ese ensamble para que se fortalezca. Entonces significa que yo uno. Yo no puedo unir una madera blanda con una dura porque ya el color ya no es el mismo. Porque la madera blanda es blanca y es pálido. Y la madera dura es oscura. Entonces yo no puedo unir esas dos tablas que son diferentes. ¿Por qué? Porque ya no son la misma. Yo los puedo unir, sí, pero ya después empieza a haber un contraste entre lo blanco y lo colorado del eucalipto, entre el álamo y el colorado que es eucalipto. O otra madera dura. Puede ser lapacho, puede ser cualquiera, ciprés, todo eso. Hermano, ciprés es espino. Pero no podemos unirla. ¿Por qué? Porque va a ser una diferencia. Se va a ver que la parte blanda tuvo un cierto descuido, se quebró, y yo no lo puedo ensamblar con otra madera que no sea blanda. O saco todo el larguero, o saco toda la madera blanda y coloco una madera que dure un poco más. Entonces ahí sí. Yo no puedo desentonar. ¿Yo cómo voy a unir algo que va a desentonar en el después? Lo mismo pasa, hermano, con las personas. Una persona que cree en Cristo no se puede unir con una persona que no cree. ¿Por qué? Porque después, hermano, en la convivencia, la persona que no cree la va a arrastrar a la persona que cree a ya no ser la misma que estaba en ferviente en oración, ferviente lectura de la palabra. Ya no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque se va a dejar influenciar por la persona que no cree. Porque le va a empezar a trabajar por los sentimientos. Estás ocupado más de la Biblia que de tu familia. No te ocupas de mí. No te ocupas ni de tus hijos. Siempre pasás leyendo la Biblia y yendo a la iglesia. Personas incrédulas, hermano. Que va a empezar a jugar, hermano, en contra de lo que uno cree y de lo que uno quiere hacer. A su nombre sea la gloria. Por eso Pablo da esta advertencia. No os unáis. Yo no me puedo unir en un yugo. Un yugo significa, hermano, de ir los dos personas hacia un mismo lugar, a cinchar los dos parejos, alabado sea Dios, que algo con que nos una. Un yugo, alabado sea Dios, tiene que ser con dos personas creyentes, con dos personas que le creen a Dios. Entonces, la una y la otra, cuando cae uno, le levanta al otro. ¿Y cómo va a levantar un incrédulo, hermano, a un creyente? ¿O cómo va a levantar un creyente a un incrédulo? Si Dios nos mandó, hermano, a estar separados. Y si a mí me interesa una persona del mundo, o a un hermano le interesa una mujer del mundo, o a una hermana le interesa una persona del mundo, ¿qué es lo que hay que hacer? Rodillas. Un té de rodillas en los cultos. Un té de rodillas siempre, alabado a Dios, en su casa, leyendo la palabra del Señor, orando por esa persona, pero esperando y saber esperar en Dios.
Pero no dejar de venir a los cultos. No dejar de venir a servir a Dios. Porque si es de Dios que se unan a esa persona, Dios la va a traer y Dios la va a convertir. Pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo mío. A su nombre sea la gloria. Yo recuerdo, hermano, cuando una prédica que escuchamos del hermano que partió hace poco, el pastor de Muñoz, que lo decía, ¿no? Que decía que él tenía una hermana, una preciosa hermana ahí, que ella oraba, pero le había pedido algo al Señor y era soltera. Que aquella persona, que aquel hombre que fuera para ella, le regalara una rosa, que le regalara una flor, una rosa. Alabado sea Dios. Y todos los días de culto ella estaba adorando al Señor. Ella estaba alabando a Dios, servía a Dios. Pero siempre le servía y le pedía al Señor, Señor, si me vas a dar un hombre, si me vas a dar un marido, que cuando yo lo conozca, Señor, que cuando el que me dé una rosa, ese va a ser para mí. Y se lo decía al pastor, a la voz y ella oraba y el pastor la apoyaba. Dice que llegado el momento, apareció un evangelista, hermano, soltero, a predicar a la iglesia. Y sintió de parte de Dios. Y aparte él le había dicho también a Dios que a la mujer que le diera, sintiera para darle esa flor. Esa señora o esa mujer iba a ser la mujer, alabado a Dios, que le iba a dar. Porque quería una mujer cristiana, pero convertida. Ella quería un hombre cristiano, pero convertido. A su nombre sea la gloria. Ella no pidió con un título, no pidió con esto, no pidió con nada. Ella le pidió un cristiano convertido. Y ella también, él también pidió una cristiana convertida. Y dice que este hermano estaba predicando. Y cuando terminó de predicar, él sintió de parte de Dios y escuchó cuando Dios le dijo, esta es, dale la rosa. Y ella también sintió esa voz que decía, acepta esa rosa. Pero los dos sin conocerse, hermano. Porque él estaba en otro lado, estaba en otro estado. Y ella estaba ahí, en la isla de Puerto Rico. Y cuando vino este hombre a evangelizar, a la voz a Dios, invitado a predicar, allí se conocieron. Y ella le dijo al pastor, pastor, él es, porque yo le dije al Señor que aquel hombre que me regalara una rosa, ese iba a ser mi marido. Y después el pastor le dijo al evangelista, y el evangelista le dijo exactamente lo mismo. Y el pastor le dijo, pero yo no puedo ir en contra de lo que Dios unió. Y hasta ahora, hermanos, están sirviendo al Señor. Pero fue todo guiado por Dios. Hoy yo veo, hermano, tristeza me da. Hoy yo veo las iglesias, hermano, los jóvenes principalmente, buscando a hombres, o las jóvenes buscando a hombres y los hombres buscando a mujeres fuera de la iglesia. Buscando el lugar, hermano, que Dios no nos permitió hacer. ¿Todo por qué? Porque no le predican el Evangelio de Jesucristo, ni tampoco conocen al Señor, ni tampoco conocen cómo agradar a Él. Así son los dolores de cabeza, así son después, hermanos, que los dejan embarazadas, que se separan. Y no les enseñan a luchar, hermanos, por lo que realmente Dios les permitió tener. Porque todos están envasados por lo que le dicen las demás personas y no por lo que le diga Dios. Y no se sujetan, hermanos, porque tampoco van a escuchar al que tiene adelante,
porque escuchan a cualquier, porque están acostumbrados a escuchar a cualquier carnal que anda a la vuelta, creyéndose espiritual. Y a esas personas sí escuchan. Y ni siquiera vienen a hablar con uno, o a hablar con el que está delante. Por eso Pablo, hermano, habla y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por eso, hermano, no podemos unirnos con los incrédulos. Sino, el Señor nos ha dejado leyes, nos ha dejado, hermano, estatutos, nos ha dejado su palabra, hermano, para que meditemos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, dice, la luz con las tinieblas? Ahora dice que qué comunión tiene, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Ahora, ¿qué compañerismo tiene, hermano, yo juntándome con una persona injusta? Que se dedica toda su vida a hacer injusticia, a vivir haciendo injusticia a las demás personas. Que solamente vive para él, trabaja para él y nada más que para él. ¿Cómo yo me voy a poner y voy a ser compañero, hermano, de esas personas? Porque Dios me tiene, hermano, me tiene que prohibir, porque si no yo voy a copiar las mismas cosas que ellos. Muchos dicen, sí, pero podemos ser un poquito más equitativos, como nos dijeron a veces. A mí una vuelta me dijeron que tenía que ser más equitativo. ¿Sabes? Por ser más equitativo, nuestra hija se perdió. Por ser más equitativo y por ser más flexible, hermano, no me escuchan ni tampoco me hacen caso de las cosas que yo les hablo y les digo y les advierto. Uno puede cambiar el mensaje, sí. Sí. Pero ¿y para dónde van las almas que me escuchan y para dónde va mi alma? Este mensaje no se vende. Así conocimos a Cristo a través de su palabra. Y así lo vamos a seguir hasta que Él venga. Por su palabra. Poniendo por obra su palabra. Y gritando a los cuatro vientos que Cristo viene. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuántas personas, hermanos y hermanas que uno conoce, se han ido atrás de personas del mundo y hoy se han dejado la iglesia, se han apartado de Cristo y la vida se la están haciendo de a cuadrito? ¿Todo por qué? Por no controlar la carne. Uno pueden decirme, sí, pero usted está casado y todo lo demás, hermano. Pero si uno se somete a Dios, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hermano, la persona convertida, la persona que realmente quiere servir a Dios y quiere agradar a Dios, va a hacer lo que Dios le agrada y va a meditar en su palabra. Muchas personas dicen no tener pecado, muchas personas dicen no hacer esto, no hacer lo otro, pero si vamos a la luz de la palabra, hermano, ¿cuántas personas nos han dicho? La verdad que yo no sabía que eso ya estaba mal, lo que estaba haciendo. Nosotros no podemos oprimir a nadie, hermano. Porque ya bastante opresión tenemos, ya bastante nos oprimieron, hermano, cuando estábamos en el mundo. Bajo esa opresión, hermano, que ejercía los mundanos, hermano, y esa opresión que ejercía el pecado en uno, y los demonios que uno tenía encima. Santo y poderoso Dios, aleluya. Pero dice la Biblia que no puedo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene, hermano, un hijo de Dios convertido con un incrédulo? ¿No irán a desentonar? Uno le va a hablar de fútbol y el otro le va a hablar de la palabra de Dios. ¿Y se van a qué? Se va a hartar, el que no tiene a Cristo se va a hartar. Y se va, o se enoja y le dice una sarta de disparate. ¿Todo por qué? Porque no tiene a Cristo. Y porque es un incrédulo dentro de la iglesia. Y nosotros, hermanos, no debemos de ser compañeros
con esas personas. Sí orar para que se arrepientan. Sí orar para Dios, hermano, para que toque su corazón y lo convierta. Y predicarle, hermano, como está escrito. Predicarle la palabra. Y no se va a rebelar con nosotros, se revela contra Dios. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión puede tener, hermano, una persona que está llena de luz? Con una persona que está mintiendo, que está engañando, que está falseando la palabra, que está robando, que está maldiciendo. No en la iglesia, sino fuera de la iglesia. ¿Qué comunión tiene, hermano, la luz con las tinieblas? O somos de Cristo o somos del diablo, pero tenemos que jugárnosla por uno o por el otro. Término medio no hay. Cristo viene pronto. Todo el mundo dice que Cristo viene pronto. Pero ¿quién se está preparando, hermano, para la venida del Señor? ¿Quién se está preparando, alabado sea Dios, para ser un poco más santo que ayer o que hace un rato anterior? Ahora dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Vamos por un momentito allá a Éxodo. Alabado sea Dios. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés para que le dijera al pueblo de Dios y se lo enseñara, también le siguió dando leyes y estatutos, hermano, que Dios, alabado sea Dios, tenía que obedecer. En el capítulo 22 de Éxodo, segundo libro de la Biblia, pueden retirarse, lo pueden dejar nomás porque calculo que no vamos a volver. O lo pueden dejar marcado, 1 Corintios, porque vamos a meditar según Dios nos permita. Alabado sea Dios. Ahí dice, en el capítulo 22 de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 22, verso 16, vamos a ver allí en las leyes humanitarias. Ahora, cuando hablamos de leyes o hablamos de ley, el diccionario, alabado sea Dios, de la lengua castellana dice: regla natural, constante e invariable a la que están sometidos los fenómenos de la naturaleza. Sigue diciendo el diccionario: disposición dictada por una autoridad en la que se manda o se prohíbe una cosa. Es una persona que está legislando un pueblo. Y el Señor no nos está legislando por su palabra. El Señor, hermano, no nos está diciendo lo que tenemos que hacer y lo correcto, donde lo que nosotros tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer. No nos estaba hablando allí en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Usted sabe lo que está haciendo, si hizo algo injusto o no hace algo injusto? ¿Usted sabe que lo que está haciendo realmente es justo delante de Dios o no? Y si no lo sabe, tenemos que ir a la palabra del Señor, hermano, para hacer lo que le agrada a Dios, no lo que a mí me parece hacer. A su nombre sea la gloria. Ahora dice: disposición aprobada por el Poder Legislativo de un Estado y por la autoridad suprema del mismo, cuyo incumplimiento es sancionado. ¿Y cuántas leyes dictan, hermano, y no se cumplen y son sancionadas por el incumplimiento de la ley? A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Eso es lo que significa ley. Es algo que nos va a legislar. Es una disposición dictada por una autoridad en la que se manda o se prohíbe una cosa. Ahora dígame,
La autoridad de Dios. Y a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, ¿no nos dio la autoridad, hermanos, para nosotros ejecutar lo que dice la palabra? Si Él dictó su palabra, que no se debe de hacer, aunque estamos en la gracia, hermano, es una ley que está puesta porque yo tengo que respetarla. Porque yo tengo que amar a mi enemigo, pero también a mi hermano. Yo tengo que amar. Y si yo no amo, dice que en el amor no hace nada indebido el amor. ¿Y usted cómo sabe hacer las cosas debidas si usted no sabe hacer lo correcto? Porque no es lo que a mí me parece, sino lo que le parece a Dios. Mire lo que sigue diciendo, alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Dice leyes humanitarias allí, ¿no? Ahora humanitario, dice que es solidario y benévolo con los demás, que es caritativo o benéfico, que se interesa por el bien de la humanidad. Eso significa humanitario o humanitaria, que busca el bien del género humano. Y Dios nos está pidiendo que nosotros siempre hagamos el bien, hermano. Hagamos el bien a todas aquellas personas porque es nuestro prójimo, es nuestra persona cercana, son nuestros hermanos. Pero si no creen, yo no me puedo unir a ellos. Uno tiene que empezar a identificar, hermano, quién es el que le sirve a Dios, quién es el que está convertido y el que no. Por eso, ¿para qué? No solamente para descartarlo, sino para orar por esas almas. Orar, hermano, para que se conviertan. Orar para que cuando se predique la palabra, Dios toque sus corazones y se conviertan y salgan de la potestad del diablo, que el Señor los reprenda, a la luz admirable que es Cristo. Pero ¿cómo van a salir, hermano, si no nadie les predica? Y si no tienen conocimiento, si nadie les dice lo que dice la palabra del Señor y se los hace leer. A su nombre sea la gloria. Ahora mire lo que dice allí. Si alguno engañare, acá hay un engaño. Así que el engaño no es de Dios. Porque yo no puedo engañar. Una de las señales antes del fin que dice el Señor, dice, mirad que nadie os engañe. Porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros. Falsos hermanos. Gente incrédula, hermano, que van a querer apartar el oído de la palabra del Señor y del camino correcto del Señor. Para que lo sigan a ellos y sus desilusiones. ¿Por qué no están en Timoteo? 2 Timoteo capítulo 3. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. ¿Y cuántas personas que están dentro de la iglesia están haciendo eso? Hoy se acuestan con una, mañana se acuestan con otra y todavía la llamullan, o sea que la engañan. Le hacen palabrería, hermano, la palabra. Y la quieren engañar. Y si hace eso, la tiene que tomar por mujer. Lo dice la Biblia. Dentro del pueblo. El pueblo no puede hacer, ¿por qué? Porque si son leyes humanitarias, yo no tengo que buscar el mal de una persona, yo le tengo que hacer el bien. Pida don de continencia al Señor, que Dios se lo va a dar. Y que le arrime a una persona que realmente sea para toda una vida, no para un rato. Después la dejan con un muchacho en la panza y después, hermano, ni te ha visto ni se acuerdan. Y yo conozco personas así. Y se dicen hermano. Y te pasan muy lindo para el versículo bíblico por el teléfono de mensaje. Pero y después ponerlo por obra. Y después se preguntan por qué le va mal. Y si su padre, o sea el padre de la muchacha, no quisiere dársela,
él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. O sea que le tiene que pasar una mantención por haberla deshonrado. Ahora sigue diciendo, a la hechicera no dejarás que viva. Ahora acá dice a la hechicera, una que hechiza, una que usa artes mágicas para engañar y para hechizar dentro de la iglesia. No dejarás que viva. Hay que predicarle hasta en la sopa. O se convierte o se va. Una de dos. A su nombre sea la gloria. Cualquiera que cohabite con bestia morirá. O sea que haya ayuntamiento con una bestia. Que tengan relaciones sexuales con una bestia. Bueno, uno dice, ay hermano, se les fue la mano. No. Porque acá dice, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. ¿Por qué? Porque eso es abominación delante de Dios. Si se arrepiente esa persona y deja lo que está haciendo, gloria a Dios, Dios lo recibe. O la recibe. Pero si no se arrepiente dentro del pueblo no puede ser. Se muere porque la expulsa el Señor. No deja que los pecados, hermano, se van. No puede habitar dentro del pueblo eso. Así está como está el mundo, hermano. En Canadá, hermano, se aprobó una ley que se pueden casar personas con animales. Hombres se casan con perras, o mujeres se casan con perros, o con cualquier otro animal. Hay ayuntamiento, y eso es abominación para Dios. Le estaba diciendo al pueblo de Dios que no tenía que hacer todas esas cosas. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Ahora dígame, ¿qué compañerismo tienen los hijos de Dios, hermano, con los hijos del diablo? Ninguna. Ni una. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Así que todos, hoy hermanos, están muriendo, sí, pero no físicamente. Están muriendo espiritualmente primero para después estar muriendo físicamente. Porque van y le dan, hacen sacrificio a dioses o a ídolos, hermanos, de yeso, de piedra o de cualquier cosa. Y al Señor lo tienen olvidado. Ahora dice el verso 21, al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste sobre la tierra, vosotros en la tierra de Egipto. Ahora no está hablando de un extranjero. Que no tengo que engañarla, ni tampoco angustiarla. Porque extranjeros fuimos nosotros cuando estábamos en el mundo. Cuando estábamos en Egipto. Que nos oprimían, que nos angustiaban. Alabado sea Dios. Y acá una persona extranjera, hermano, de este pueblo, ¿cuántas personas hay que no son de este pueblo? ¿O cuántas personas hay que nosotros conocemos que no eran de este pueblo? Que en su lugar que habitaba lo angustiaban, los oprimían, le hacían mal. Y hijos de Dios eran los que le estaban haciendo mal. Pero ¿y? Mire lo que sigue diciendo la palabra. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Así que Dios le iba a dar el pago en el seno a aquellas personas que oprimieran al extranjero, y a las viudas y a los huérfanos. Entonces, si tendremos que tener cuidado, hermano, de ser humanitario. Se ha acabado la humanidad, hermano, la humanidad, el ser humanitario. El de ponerse a veces en el dolor ajeno.
Como siempre yo decía, hermano, porque a mí no me gustaría ir a otro lugar, hermano, a vivir. A mí lo que me gustaría, si yo fuera a vivir en otro lugar que no conozca a nadie, que por lo menos alguien me diera una mano. Entonces yo, en mi lugar, tengo que dar una mano al que no conozco y al que es de otro lugar. ¿Por qué? Porque si yo voy a otro lugar, Dios ya tiene reservado cualquier persona para que me dé una mano y me abra la puerta de su casa. ¿Para qué? Para darme la retribución cuando yo di una mano a las personas. Que después las personas nos paguen mal, a mí no me interesa. Pero yo le estoy haciendo un bien a lo que Dios dice a través de su palabra. Porque si nosotros somos gente convertida, nosotros tenemos que dar, alabados a Dios, hacer lo que Cristo nos pide para hacer en su palabra. Después, lo que haga la otra persona nos tiene sin cuidado. Lo importante es de lo que yo haga y mi familia haga. A su nombre sea la gloria y lo que esta iglesia haga. Porque así Dios nos está mandando para hacer. Amar a nuestro prójimo. No dice la Biblia, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué humanidad tenemos, hermanos, si yo amo a los que me aman, nada más? ¿Qué bien hago? Si así hacen los gentiles. A su nombre sea la gloria. Ahora, verso 25. Cuando prestare dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como él, como el ógrego, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Ahora, cuando nos piden para que le prestemos dinero, ¿qué tenemos que hacer? Prestar. Dice que no le prestemos. Yo le tengo que dar si tengo, por lo menos si tengo, yo le tengo que prestar. Pero con la condición de no cobrar usura, ni ser lóbrego, de no tomar de más de lo que realmente uno le prestó. Significa que tiene que, si yo le presto, si vienen y nos piden dinero, lo tienen que devolver, porque nos pidieron. Porque la ley es así. Si yo te presto, significa prestar, significa yo te doy, pero también después lo devuelve, cuando tenga la oportunidad. Porque es así. A su nombre sea la gloria. Porque si tú te quedas con lo que te prestaron, eso significa que estás robándole a tu hermano. O a tu hermana. Le estás robando. Y te estás quedando con algo que no te pertenece quedarte a ti. ¿Y cuántos hoy están haciendo eso? Que piden dinero, hermano, a los hermanos y dicen, ay, sí, luego, hermano, después te lo devuelvo. O al fin de mes te lo devuelvo. ¿Y? Pero no es el caso de uno entre las personas. Acá está Dios, hermano, de por medio y mirando. Y después nos hacemos los santurrones y decimos que no tenemos pecado. Y cuando nuestra conciencia después nos acusa. Si tú empeñaste tu palabra, bueno, cúmplala. Porque nuestro hablar tiene que ser sí, sí, no, no. Y nada más. Ahora sigue diciendo, no injuriarás a los jueces, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ahora dice, no injuriarás a los jueces, al juez que Dios puso para juzgar al pueblo, o al príncipe. No maldecirás al príncipe de tu pueblo. Al príncipe significa al presidente, al que está por eminencia allí en tu pueblo o en la ciudad o en el departamento. O al que está guiando al pueblo. Tanto al pastor, al diácono o lo que sea.
Dice, no maldecirás al que está al frente de un anexo. No maldecirás al príncipe porque te está guiando. Es el que te guía. ¿Y por qué hablar mal? ¿Por qué injuriar, hermano? Porque los que primero injurian y los primeros que maldicen y los primeros que están ahí maldiciendo a los que realmente están juzgando al pueblo de Dios o haciendo las cosas que realmente tienen que hacer, y a los que están por eminencia, orar por ellos. Tenemos que orar por nuestros gobernantes. Y la mayoría, hermano, aún mismo de los cristianos, están dándole como entre un gorro, hermano, cuando al presidente, en cuanto nosotros tenemos que orar y bendecir al presidente. Pero dice, no maldecirás al príncipe de tu pueblo, al que guía a tu pueblo. Está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de los jueces de Dios, al que trae para la autoridad para juzgar entre hermano y hermano. A los que están al frente de una misión, a los que están al frente de un anexo, a los que están al frente, hermano, alabado sea Dios, de distintos departamentos dentro de la iglesia. ¿Y por qué murmurar? ¿Por qué maldecir? Si Dios los puso ahí, es porque Dios los puso. No los puso hombre, no puso nadie ahí. Es Dios que los puso. ¿Y por qué no obedecerlo? ¿Por qué no orar por esas personas? ¿No dice la Biblia que en hebreo ya que tenemos que orar por nuestros pastores? Que son los que velan por nuestras almas. Y bueno, ¿y entonces por qué no lo hacemos a veces? ¿Por qué en vez de orar por ellos para que Dios los siga bendiciendo, para que Dios los siga protegiendo, levantamos falsos rumores o hacemos división en una iglesia igual? Que no los reprenda en nombre de Jesús. Y en vez de darle bendición, le estamos dando dolores de cabeza. ¿Por qué somos tan mal agradecidos, hermano? ¿Por qué no empezamos un poquito a meditar en su palabra? Y todavía nos queremos ser los santurrones, como que conocemos mucha palabra. Y al final no conocemos nada. Sigue diciendo, lo mismo harás, dice 29, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. ¿Y cuánto hoy están demorando? Las ofrendas, lo que Dios le bendice cada semana, Dios lo bendice. ¿Y cuánto le están demorando, hermano, el pago de la bendición que Dios le dio? No demorarás la primicia, significa los primeros frutos, las primeras bendiciones que Dios te está dando. ¿Por qué se lo estás demorando? Si no es a uno que le dan, es a Dios lo que le estamos dando. Me darás el primogénito, dice, de tus hijos. Todo primogénito, hijo primogénito varón, es de Dios. Y a veces lo hacemos vivir como hijos del diablo, porque no se lo estamos dando, hermano, como realmente tenemos que dárselo. Ni se lo estamos educando realmente como lo tenemos que educar, para que tema a Dios toda su vida. Lo mismo harás, dice, con el del buey de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. Ahora dice, seremos varones ¿qué? Santos, apartados de todo mal, santificándonos cada día. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echarán. Así que cualquier animal muerto en el campo no se puede comer, porque dice, no comeréis carne, dice, destrozada, si está destrozada por la fiera. Si la mató algún animal, no se puede comer, hay que dársela a los perros. Ahora dice capítulo 23, dice, no admitirás ¿qué? Falso rumor. Yo no puedo admitir, hermano, un falso rumor. Porque si vamos, hermano, a los 10 mandamientos allí, en el capítulo 20, dice,
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Yo no puedo hablar algo falso, hermano, porque me pueden mentir a mí, me pueden engañar, me pueden mentir y yo puedo hablar ese engaño y esa mentira contra mi prójimo. Entonces yo hasta no estar seguro, yo no puedo decir nada. Porque mucha gente habla, pero habla por maldad. Y la mayoría de las veces, hermano, nosotros los cristianos caemos en eso. Es lamentable. En el nombre de Jesús. Por eso dice, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Yo no me tengo que poner de acuerdo con la persona impía, con la persona pecadora, con la persona incrédula dentro de la iglesia para ser un testigo falso, para levantarme contra fulano, contra mengano, contra sultano. Y más si es para dividir una iglesia. Y si es más, hermano, para que cualquier persona vaya como líder de una iglesia y se haga una iglesia y lleve multitud de seguidores y después quede en la nada. Si tendremos que tener cuenta, hermano, y tenemos que dar cuenta delante de Dios. Y si tenemos que escudriñar las escrituras para no ser engañados. Por eso dice, no te concertarás con el impío, dice, para ser testigo falso. Yo lo vi. Nosotros lo vivimos a eso. Y gracias a Dios que en su inmensa misericordia Cristo nos abrió los ojos y nos habló directo al corazón. Que teníamos que perdonar, dar el perdón para ser perdonado y también perdonar. Arrepentimiento. Dios nos pidió que nos arrepintiéramos y que diéramos fruto digno de arrepentimiento para poder salir bien de la presencia del Señor y de la iglesia en cual estábamos. A su nombre sea la gloria. No seguirás a los muchos, dice, para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Yo no puedo permitir eso. Yo me tengo que abstener de toda clase de mal, y más si es para mi prójimo. Ni al pobre distinguirás en su causa, ni si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vemos algo perdido, que sabemos que es de nuestro vecino o de nuestros hermanos, se lo tenemos que devolver. Porque acá hay uno que está mirando sobre todo nuestro accionar y nuestro vivir. A su nombre sea la gloria. ¿Y cuántas personas hoy, hermanos, están haciendo todas estas cosas? Uniéndose en yugo desigual, hermano, con un incrédulo. Hablando mal de tu prójimo. Levantando falsas calumnias contra tu prójimo. Engañando a las almas, hermano, para que te sigan a ti. ¿Quién te mandó a hacer eso? Si Dios nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, no de hombres ni de mujeres, tenemos que predicar de Cristo, de nuestro Salvador. No de denominación, no de iglesia, de fulano, de mengano, de sultano, no. Tenemos que predicar de Cristo. Los engañadores predican de personas. Nosotros predicamos de Cristo y de su palabra. A su nombre sea la gloria. No perviertas, dice el verso 6. El derecho de tu mendigo en su pueblo. En pleito, perdón. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. ¿Yo? Entonces, hermano, yo me tengo que alejar ¿de qué? Del que me está mintiendo. Yo me tengo que alejar. Yo me tengo que separar. Porque si soy un pueblo santo para Dios, yo no puedo vivir, hermano, con personas que pequen, con personas que pequen deliberadamente y que no quieren arrepentirse. Porque compañero soy yo de aquellos que temen a Dios. Aleluya. Hay personas que están entrando.
Hay personas que no entienden ni siquiera, no pueden discernir entre la mano derecha y la izquierda lo que hacer o cómo agradar a Dios. Entonces hay que enseñarle, hermano, el camino de verdad, el camino de la misericordia de Dios. Hay que enseñarle quién es Cristo, quién es Dios a través de su palabra. Pero después con un tiempo ellos tienen que optar y tienen que empezar a decidir a quién queremos agradar, si a Dios o a los hombres. ¿A quién queremos servir? Si a Cristo, hermano, o al mismo diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Porque si queremos seguir a Cristo, hermano, hay que pagar un precio. Yo no estoy mezclando la ley con esto y lo otro, hermano, y con la gracia. Es lo que dice la Biblia. Porque Jesucristo todo lo resumió en dos versículos, en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo dice que es semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mi prójimo es aquel que tengo al costado, es aquel que compró a precio de vida y a precio de sangre, la vida en la cruz del Calvario, a mí y a ti, hermano. Y son los que nos congregamos todos juntos. Porque tenemos que escudriñar su escritura para que Dios nos hable. Y si estos son leyes humanitarias, para que nosotros andemos ayudando bien y haciendo bien a nuestro semejante, entonces yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Porque si no estoy negando, hermano, la fe en Cristo y a la palabra del Señor. Verso 8. Gloria a Dios. Este es el que más me gusta a mí. No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Así que si nosotros, hermano, cualquiera acepta un presente, sabemos que te están sobornando. Algunos lo hacen de buen corazón, pero hay otros que ya se sabe de antemano, hermano, que te están sobornando para que vos te unas a ellos, hermano, para hacerle mal a tu prójimo. Como muchas veces vinieron a mí acá, a ofrecerme cuando realmente estábamos mal económicamente. Venir a ofrecerme dinero para que nosotros le pasáramos la manito por el lomo a esa señora. No, yo no preciso nada. Nada necesitamos. Gloria a Dios. Yo no pido. Y uno ve las intenciones con lo que te ofrecen y cómo te ofrecen, hermano. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y esta es la segunda vez que estamos hablando de los extranjeros. Así que tenemos que tener cuidado, hermano, con las personas que vienen fuera de otro país, de otro lugar. Tenemos que saber ser bien humanitarios. ¿Cuántas personas vienen y te golpean la puerta, hermano, que no son de esta ciudad? Y lo primero ¿qué es lo que hacemos? Juzgar a la persona. Porque son de una institución. Juzgar. Siempre la lengua juzga. Cuando la lengua no se va a callar la boca, hermano, y en vez de, si no tengo nada, decirle, mira, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Toma un vasito de agua y un pan. Por lo menos porque yo sé lo que está pasando, hambre y sed, hermano, de repente en el camino. Y lo compartís con el otro. Yo no he visto eso. Gracias a Dios nosotros muy pocas veces lo hemos hecho. Algunos se nos enojan, hermano, que no quieren. Pero vayan ellos. Pero lo que tenemos nosotros le damos. A su nombre sea la gloria. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. A su nombre sea la gloria. Volvamos de vuelta a 2 Corintios. A su nombre sea la gloria. Capítulo 6, verso 14.
Ahora usted ve, hermano, cómo Dios dice que no podemos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene que la justicia con la injusticia? Y si nosotros somos justos delante de Dios, yo no puedo hacer ninguna injusticia. Y todo aquel, dice la Biblia, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿se le cuenta como pecado? Ahora, ¿qué compañerismo tenemos, hermano, con una persona que es injusta? ¿Qué compañerismo puede tener Cristo con Belial? ¿O qué compañerismo puede tener la luz con las tinieblas, hermano? Pues tenemos que recordar que nosotros somos lazos y cuerdas de amor para los incrédulos del mundo, para traerlos a los pies de Cristo, hermano. Y si nosotros vamos a ser esos bandidos y sinvergüenza dentro y fuera de la iglesia, ¿qué testimonio estamos dando? Si tenemos que ser testigos de Cristo. Y Cristo no es así, hermano. Cristo es santo. Y es una plomada que nos está poniendo en su palabra, hermano, a ver si nosotros estamos viviendo derecho o no. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano. A usted y a nosotros, que el Señor nos continúe bendiciendo. Y si Dios, le habló en algo, lo primero que tiene que hacer usted es arrepentirse y apartarse de lo que es mal, de hacer mal. Y sí, arrepentirse, buscar a Dios y empezar a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque sin santidad nadie verá al Señor. De nosotros depende, hermano, de la salvación. De nosotros depende de hacer bien a lo que dice la Biblia, no lo que dicen la fulano, mengano, sultano. Porque la gente te manipula. Te habla y te dice, no, pero esto no es así, esto es al revés. No, la Biblia lo dice así y se interpreta así de esa manera. Si lo dice la Biblia, nosotros tenemos que cumplirlo, y punto. Porque Cristo vino y lo cumplió. Y nosotros a través de Cristo, hermano, podemos poner por obra toda su palabra, porque es por fe. El creerle a Cristo, el creerle a Dios. A su nombre sea la gloria. Y que por fe andamos, no por vista. Porque yo tengo que andar por fe. Y el caminar por fe es obedeciendo a Dios en todo momento y en todo tiempo. Si yo aparto mi vista de Jesús, voy a apartar la vista, hermano, del verdadero camino. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, 1 y 2. Yo le bendiga, yo le continúe bendiciendo. Por eso, hermano, Dios nos está pidiendo, hermano, que nos separemos. Porque el que es injusto va a seguir haciendo injusticia. Pero el que es santo se va a ir santificando cada vez más. El que es justo se va a ir justificando cada vez más. Yo le continúe bendiciendo. Dios bendiga ricamente, en el nombre de Jesús.